Vamos a ver hoy Eclesiastés 7 al 11, ¿vale? Aunque Valentina me imagino que solapará un poquito del final del 11 con el 12, ¿vale? Pero bueno, es igual porque... Ah, el, do- el- ah, parte, parte del 11 solo. Vale. Muy bien. Hoy, como son muchos capítulos, no lo vamos a leer, solo vamos a leer algunos trocitos concretos, ¿vale? Eh, pero vamos a agilizar. Vamos a agilizar. Raquel, no me alcanza, creo. Tienes que darle tú. Vale. Muy bien. Mi enfoque es un poco más académico, ¿vale? La clase del otro día con Eliseo fue muy de mayordomía, muy sencilla, muy teológica, muy profunda, muy práctica también, sobre el uso del dinero, el creyente y demás. Bueno, hoy es un poquito más académica, es otro estilo, otro sentido, ¿vale? Que estuvo muy bien, pero son distintos. Hoy me voy a centrar en un poquillo, como son 3 capítulos, 7, 8, 9, 10, son 5 capítulos. Son 5 capítulos, me he centrado un poquito en lo que en global quiere expresar el autor de Eclesiastés, Salomón. La idea principal de Eclesiastés, es cómo afrontar la vida. Nada parece seguro excepto la muerte. Y que la sabiduría no siempre funciona de forma inmediata, pero Dios asegura que lo hará con el Evangelio. Eso lo vamos a ver, la última parte, que Dios asegura que el sentido de la vida sí que existe. Lo vamos a ver en Eclesiastés al final del capítulo 11 más o menos, y sobre todo del 12, que ya le toca a otro profe, ¿vale? Pero el encuadramiento de Eclesiastés como libro se encuadraría dentro de la historia del pensamiento, dentro de la filosofía, en los filósofos existencialistas. Los filósofos existencialistas, a partir de precisamente de un filósofo hijo de luterano, me parece, de origen protestante, luterano, es el que comienza a reflexionar en la existencia del hombre como tal, la propia existencia. Muchos filósofos desde el mundo griego se habían hecho otras preguntas trascendentales. El existencialismo se basa precisamente en preguntarse por qué existe el hombre, para qué existe el hombre, ¿vale? Entonces, es lo mismo que hace Eclesiastés en todo el libro. Preguntarse por qué existe, para qué existe el ser humano, ¿vale? Por eso podemos encuadrar dentro de lo que comúnmente para cualquiera que haya estudiado filosofía o cualquier tipo de historia general, se encuadraría perfectamente dentro del existencialismo. Bueno, es un poquillo cultura general. Como decía, Raquel, la siguiente. ¿Vale? Vale, correcto. Gracias. Muy bien. Estos son los apartados que vamos a ver rápidamente, ¿vale? Dios tiene un diseño para todo. Dios tiene un diseño para todo. El pecado lleva a la quiebra y falta de sentido de la existencia. No parece tener lógica el mundo funcionando como funciona, ¿vale? El Evangelio es la respuesta a la quiebra y falta de sentido de la existencia del ser humano, y el Evangelio nos permite recuperar y perseguir el sabio diseño de Dios que sí que existía con esa lógica, pero es antes de la caída, ¿vale? Y que será recuperado a partir del Evangelio para nosotros, que lo disfrutamos ya, el sentido de la vida correcto, y que en global, en el plano universal eterno de Dios, pues será recuperado cuando imponga otra vez
perfectamente el plan perfecto, ¿no? Con la segunda venida de Jesucristo y demás. Vale. Unas pinceladas sobre el existencialismo. Es la corriente filosófica que centra su análisis en la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida. Doctrina que busca superar los moralismos y prejuicios del ser humano, que defiende el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial. Bueno, eso es, claro, esta corriente filosófica, como digo, cuaja en el siglo XIX. Esto es el existencialismo a partir del siglo XIX, pero vemos que Eclesiastés apuntaba hacia este mismo tipo de preguntas, ¿vale? Las conclusiones son muy dispares, ¿vale? Hay un existencialismo religioso cristiano que es el de Kierkegaard, Unamuno, Ortega y Gasset. Vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva, pero hay otros autores muy famosos que son agnósticos o ateos como Nietzsche directamente, ¿vale? Entonces, tratar de responder por qué existe el ser humano, para qué existe el ser humano, básicamente, se afronta desde unas perspectivas, desde un bagaje, claro, de un ámbito u otro. Y los 4 pilares del existencialismo, el común denominador de los existencialistas, a la hora de preguntarse sobre la existencia, son este mini resumen que os he hecho. El ser es, en un primer plano, la existencia. Existimos. Punto. Ese es el primer concepto lógico. El ser existe. El hacer, pero el ser humano, vamos a decir, también hace cosas. ¡Oh, qué gran descubrimiento! No solo existimos inmóviles, sino que hacemos cosas. El tercero es el saber. El ser humano sabe cosas. No solo hace, como los animales, que hacen cosas para su supervivencia, sino que sabe, motivado por un razonamiento. Y el trascender o saber hacer que posibilita la trascendencia. Cuando lo que hago o sé trasciende a otros, al colectivo, y les sirve. ¿Vale? Esto es básicamente el resumen de la corriente existencialista. Muy bien. Dentro de los principales pensadores del existencialismo, os he marcado en rojo, en estos recuadritos, ¿vale? ¿Vale? Los que sí son creyentes. A ver por dónde voy. Aquí. Vale. Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro de los que se plantean la existencia del ser humano, como Eclesiastés, pues estarían personajes como Pascal, como Dostoyevsky, aunque sea católico, ¿vale? Pero sobre todo Soren Kierkegaard, León Cheskov, Gabriel Marcet, aquí en España Ortega y Gasset, Unamuno, ¿vale? Otros que son agnósticos, como ya Karl Jaspers y Albert Camus, y los ateos, muy importantes, porque la corriente europea de pensamiento está muy cimentada actualmente sobre Friedrich Nietzsche, sobre Heidegger, sobre Paul Sartre y sobre Simone de Beauvoir, ¿vale? Estos, desde unas perspectivas u otras, más creyentes, agnósticos o ateos, son los teóricos del existencialismo. La filosofía, como toda la corriente de pensamiento, tratan de averiguar, como decía Platón, la verdad. Tratan de averiguar, en este caso, por qué existimos, para qué existimos. Muy bien. Rápido. Eclesiastés, Salomón, vamos a decir, se plantea con 2 dificultades en el plan de Dios. Al tratar de pensar en la lógica de cómo funciona el mundo, se encuentra con 2 dificultades básicas, que son esas. La falta de respuesta positiva a nuestras peticiones.
El bueno ora, el justo ora y resulta que Dios no le responde, o no le responde cuando quiere o como quiere el justo, ¿no? Entonces eso, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Cómo hay que digerirlo? ¿No? Y segundo planteamiento, para no comprender correctamente la existencia de Dios, el segundo planteamiento, la segunda dificultad sería esa, el problema del mal y el sufrimiento del mundo, que estamos hartos de escucharlo, ¿verdad? En todas las conversaciones del mundo mundial o a la hora de evangelizar. Muy bien. Dios inició un plan perfecto para la existencia humana. Aunque el ser humano no encuentre sentido a la vida, que es lo que pretende buscar los existencialistas, y en este caso Salomón, alejado Salomón plantea Eclesiastés como reflexiones consigo mismo para tratar de pensar sin apoyarse en la ley, en los profetas, en otros, sino simplemente mediante el razonamiento lógico y en su experiencia de vida, ¿qué sentido tiene la vida? De forma que lo hace de una perspectiva, vamos a decir, bastante autónoma, bastante individualista, pero muy honrada, porque en un principio no llega a conclusiones o llega a unas conclusiones rápidas hasta que va evolucionando el pensamiento, va adentrándose en las explicaciones y termina encontrando otra vez a Dios, ¿vale? En los capítulos 7 al 11 vemos que hace diferencia, hace distinción entre lo que debería ser y lo que es el ser humano, ¿vale? Salomón se encuentra con que hay gente que ama el dinero y que le importa un pimiento los medios para obtenerlo, que sean. Entonces él dice, no está bien, tienes que, como vimos en la clase del liceo del domingo pasado, tienes que tener dinero, pero la forma de obtenerlo o mantenerlo debe ser honrada, debe ser conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, aquí vuelve a incidir en el capítulo 7. Hace estos pares, estas diferenciaciones, estas reflexiones en voz alta, ¿vale? Porque no es que sean conclusiones exactas, deterministas, ¿no? De decir, no, y la opinión de Dios es esto. No, son como reflexiones en voz alta, ¿vale? Entonces hace estos pares viendo que ante gente que se comporta orgullosamente, pues debería ser paciente. La gente tendría que ser amable en vez de ser iracundo. En vez de vivir en el pasado, bueno, ahí tenéis todos esos citas, ¿vale? De dónde va abordando cada cosa. En vez de vivir en el pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor, pues él dice, no, hay que vivir en el presente, ¿vale? Tienes que tener los pies en la tierra. Habla acerca de la insubordinación y del sometimiento al rey, habla de vivir con pereza o vivir con esfuerzos diversificados. Fijaros, aquí lo de esfuerzos diversificados ya me recuerda a lo de las acciones, ¿no? No meter todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Sino repartir para no arruinarte, vivir con esfuerzos diversificados. Bueno. Habla acerca de consejeros asertivos u objetivos, no tener como amistades, como consejeros, aquellos que te dicen, sí, lo que tú dices, lo que te parece, lo que has decidido, pues venga, pues sí, fenomenal, tira para adelante. No, dice, no, lo sabio es tener gente, amistades, consejeros que te digan la verdad desde fuera. Que si estás metiendo la pata, se atrevan a decirte, compañero, amigo, estás metiendo la pata. Por aquí no vayas porque te vas a dar un tortazo. Hace esas distinciones. Sobre todo, esto es muy importante, el límite del conocimiento humano. Conforme va preguntándose cómo funciona el mundo, por qué al malo
le va bien y al justo, al que está cerca de Dios, vamos a decir, le van mal las cosas. Eso no es lógico. No es lógico, ¿no? Y entonces, como no le encuentra lógica, dice, la sabiduría que podemos, la comprensión del funcionamiento de la existencia, del mundo, no nos alcanza. No podemos llegar a mejores conclusiones porque no es lógico que la gente buena, esforzada, honrada, creyente, ahora diríamos nosotros, le vaya mal, reciba reveses y que los que son unos sinvergüenzas, unos malos, unos corruptos, están alejados de Dios, etcétera, etcétera, les vaya bien. O aparentemente le vaya bien, ¿no? En un sentido material les va bien la vida. No es lógico, esto no tiene lógica, dice Salomón. La humanidad se ha apartado de Dios, va llegando ya a las conclusiones y como la humanidad se ha apartado de Dios, le lleva al quebrantamiento, a la ruptura con la lógica y a la falta de sentido. ¿Vale? Muy bien. Segundo punto. El pecado lleva a la quiebra y a esa falta de sentido. ¿Por qué funciona el ser humano mal? ¿Por qué funciona el mundo mal? Ya va Salomón acercándose a la explicación. Es por causa del pecado. Todo es, Eclesiastés Salomón va explicando en el libro que todo es vano, todo es inútil, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto no hay quien lo entienda, ¿vale? Todo está roto y no funciona bien. Y el pecado es porque el pecado impide que las cosas se desarrollen con justicia, lógica y bondad. Y esto lleva a la frustración. Salomón, si leéis Eclesiastés, es prácticamente eso, es un relato de un hombre reflexionando para sí, pero bastante frustrante, porque no encuentra ese acompañamiento de Dios, esa lógica de Dios, las cosas deberían ser así, pero son al contrario, ¿no? Muy bien, pero en su reflexión, ya acercándose, eh, lo- cuando no viene un libro concreto, ¿vale? Estos son los pasajes de Eclesiastés que estamos analizando, ¿vale? Las malas decisiones, va acercándose a estas conclusiones, las malas decisiones humanas llevan a resultados malos, ¿vale? Las cosas las podemos tener como medio o como fin. Yo necesito buenas relaciones, necesito bienes materiales como medio para vivir, pero no para utilizarlos como fin último. El destino de mi existencia no puede estar basado en las cosas que tenga como fin último. O incluso en la propia familia. Vamos a poner un ejemplo bueno. Mi existencia no puede estar solamente fundamentada en las personas buenas. Yo existo, ¿para qué? ¿Para qué existo? No, para cuidar de mi familia. No. ¿Existir solo para eso? Se queda corto. Se queda corto. Estamos corrompidos, estamos rotos, el mundo está caído y solo Dios lo arreglará. Esto ya lo apuntaba en el capítulo 1, ¿vale? Y ahora lo repite en el capítulo 7. Esto que no tiene sentido, esta existencia que no tiene sentido, Dios lo arreglará. ¿Vale? Esta va a ser la diferencia entre los filósofos existencialistas creyentes o agnósticos y ateos. Si quitas de la ecuación a Dios como esperanza de solución, te queda un planteamiento de vida con unas explicaciones o con otras. Los justos, los justos sufren y los malos prosperan, ya lo hemos comentado antes. Tratan a los buenos como si... esto es maravilloso, esto es hoy día, ¿no?
Tratan a los buenos como malos y a los malos como buenos. Esto no tiene sentido, ¿no? Cuando haces cosas buenas o dices cosas buenas hoy día, ¿no? Te tratan como que te pueden imputar un delito, ¿no? Y en cambio, el que dice cosas que están mal y hacen propaganda de que esas cosas que están mal son los guays. Esto es lo que está diciendo Eclesiastés aquí, 500 años o no sé cuántos antes de Cristo, ¿no? Lo mismo, como dice él, no hay nada nuevo bajo el sol. Repetimos los seres humanos los mismos errores siglo tras siglo. Nadie puede descubrir todo lo que Dios hace bajo el sol. No podemos entender todo lo que Dios ha programado, hace o permite, ¿no? Como la retribución no es inmediata, el mal aumenta y el sufrimiento de los justos también se pospone. Bueno, esto está fenomenal porque, si os acordáis en el Evangelio, cuando llegan a Jesús y le preguntan ¿quién pecó al ciego de nacimiento? ¿Quién pecó, este o sus padres? Porque había una corriente muy fuerte dentro de la religión judía, sobre todo me imagino de los saduceos, que como no creían en la vida eterna, sino que Dios recompensaba, como en el caso de los amigos de Job, Dios recompensaba en tierra, en la asistencia terrenal, a los buenos con prosperidad y a los malos con castigos, ¿vale? Los saduceos no le encontraban lógica, por eso le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y entonces Jesús tiene que decirle, ni este ni sus padres. Las cosas no son tan sencillas, tan simples, y no habéis entendido el plan más completo, ¿no? Pero Salomón apunta un poquito más. La retribución no es inmediata y el mal aumenta. Bueno, y aquí os meto un apunte, que esto, pues lo vas a ver aquí, Eliseo. El marqués de Beccaria debe ser del siglo XVIII, creo, me parece, ¿no? No me acuerdo. Marqués de Beccaria es un gran autor, un escritor que es un impulso en el derecho penal. Él llega a las conclusiones en el siglo XVIII de que cuando la sociedad no castiga con rapidez al malo, sino que se pospone, como ahora se posponen los juicios para no sé cuántos años, aunque exista ahora la prisión preventiva y tal y cual, ¿no? Pero cuando el castigo al niño, a ver, cuando uno es un bebé, no voy a invertir mucho tiempo, pero cuando uno es un bebé, el cerebro infantil entiende que si hago algo bueno, tengo recompensa inmediata, ¿no? Y conforme va creciendo y va siendo cada vez más adulto, el castigo, la recompensa, se la puedes posponer. Le puedes decir, ay, cariño, qué bien, si haces un examen con esta nota, pues en el verano vamos al parque de atracciones. Cuando ya es adulto, jovencito y tal, puedes posponer, aplazar la recompensa o el castigo más adelante. Pero cuando eres niño, el castigo, la recompensa tiene que ser inmediato, porque lo de la cuestión de tiempo, un bebé no sabe cuánto es, 1 hora, 3 días, 8 meses, no tiene ni idea. Entonces, cuanto más infantil es el comportamiento humano, esto lo trasladamos a los adultos también, cuanto más infantil es el comportamiento humano, más inmediato se quieren ver las cosas. Y nuestro comportamiento con Dios es actualmente lo mismo. Mucha tecnología, mucho WhatsApp, mucho link y mucho no sé qué. Y como Dios no nos conteste una oración inmediatamente, nos enfadamos como los niños chicos, ¿vale? Porque no somos adultos, espiritualmente hablando, para saber que las recompensas o correcciones puede ser que tarden, ¿vale? Muy bien. Esto nos lo explica también 2 Pedro, ¿vale? La muerte nos alcanzará a todos, una de las conclusiones a la que llega,
Y estas frustraciones alejan a muchos de Dios, pero en realidad la única salida correcta es volverse a Dios. Tercero, el Evangelio es la respuesta. ¿Qué hora tenemos? 1:30. El Evangelio es la respuesta a la quiebra y falta de sentido. Claro, Salomón no lo explica así con el Evangelio, pero vamos a ver cómo va apuntando acerca del volverse a Dios y lo que veremos al final del capítulo 11, como el pobre sabio que está en la ciudad es el que mediante su sabiduría libra a la ciudad de una derrota de un poderoso ejército que sitia la ciudad, ¿no? Ese pobrecito despreciado, ese pobrecito sabio despreciado, ¿no? Bueno, luego iremos. La frustración ante lo absurdo de la vida nos debería llevar de regreso a Dios. Esto es lo que trata de desmenuzar en el capítulo 7 y sobre todo el 12, que no vamos a ver hoy, porque el 12 es al final el colofón de el encuentro con Dios para tener ese sentido en la vida existencial, ¿no? El ser humano puede tener aliento porque Dios tiene el control, va diciéndolo por aquí. Dios tiene el control y hace las cosas a su tiempo y según su plan, aunque nosotros no comprendamos el plan. Bueno, hay un versículo donde dice, esto salió en la clase del domingo pasado, en la anterior no me acuerdo, habla de que de Dios procede el bien y el mal. Claro, aquí voy a emplear un poquito más. De Dios procede el bien y el mal porque en la época donde está escrito esto, bueno, en la época donde está escrito esto, Salomón no lo explica con detalle, pero en la época donde está escrito esto ya existían corrientes religiosas orientales como es el maniqueísmo, como es el zoroastrismo, donde existe un Dios para las cosas buenas y un Dios contrario, opuesto, para las cosas malas, ¿vale? Un Dios para la vida y otro Dios para la muerte. Un Dios para la guerra y otro Dios para la paz. Entonces, Salomón aquí lo que dice es, no, dejaros de tonterías. Solo hay un Dios. Y todo lo que existe en el mundo, lo bueno y lo malo, tiene su explicación o la tendrá desde Dios, solo desde un único Dios, ¿vale? Es en ese sentido. No está haciendo, no está diciendo que el mal emane de Dios y Dios quiere que sean las cosas malas. No está diciendo eso, sino que la existencia del mal en el mundo tiene la explicación existiendo un solo Dios, ¿vale? Muy bien, eso es el maniqueísmo, ¿vale? O sí o no, o bueno o malo, pero desde, en este caso, la explicación de Salomón de un solo Dios. San Agustín, bueno, aquí me enrollo un poco. San Agustín dice, daros cuenta que estamos tratando de desmenuzar por qué existe el ser humano y para qué existe el ser humano. San Agustín dice, cree para que entiendas. Cree para que entiendas. No podemos comprender la existencia del ser humano en el planeta si nos desvinculamos de la fe. Las conclusiones a las que se llegan son muy distintas para la raza humana. Son muy distintas de si tienes fe o no tienes fe, si tienes a Dios en la ecuación o no tienes a Dios en la ecuación. Muy distintas. Nietzsche, que es el filósofo ateo existencialista por excelencia, es en el que Hitler se basa para hacer el darwinismo social y erradicar a las razas inferiores, borrarlas del mapa, porque son los animales pequeños y los animales grandes tenemos el derecho a comernos a los pequeños, ¿vale?
¿quién dice que está bien o que está mal? Si eso es lo que la naturaleza nos enseña, que el león se come a la gacela y la gacela se come la hierba. El que está por arriba tiene derecho natural y es correcto éticamente. No hay ética que valga, es supervivencia y punto. Fijaros, estas conclusiones existencialistas, si quitas a Dios de la ecuación para decir lo que está bien y lo que está mal, ¿qué es? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Si lo que la naturaleza nos enseña del mundo animal es el más fuerte sobre el más débil, ¿no? Bueno, San Agustín dice, cree para que entiendas, y después Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, los dos grandes teólogos con bagaje filosófico para explicar las cosas, San Agustín siguiendo a Platón y Santo Tomás de Aquino siguiendo a Aristóteles, a la hora de reflexionar sobre todo este batiburrillo de ideas trascendentales del ser humano, estos dos hermanos, San Agustín y Santo Tomás, nos explican dos tendencias que hay en el cristianismo, ¿no? Ellos marcan tendencia, líderes de opinión. Cree para que entiendas, es lo que dice San Agustín, mientras que Santo Tomás de Aquino dice no, entiende, conoce para creer. Bueno, no vamos a invertir más tiempo aquí, pero Salomón trata de entender, ¿vale? El capítulo 3 nos enseñó que Dios tiene un plan que incluye prosperidad y adversidad, lo que hablábamos antes, ¿no? Dentro del mismo programa de Dios, en un mundo caído, corrompido por el pecado, a partir de Adán y Eva, vamos a sufrir cosas buenas y malas, y Dios las permite, ¿vale? Nuestra sabiduría para comprender todas estas cosas es limitada, pero podemos confiar en Dios porque Dios es confiable. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, en el trato con Él, hemos visto que reconduce las cosas y que Dios es bueno y Dios es amoroso. Y aunque no se comprendan las cosas, temporalmente, el plan de Dios original y al que vamos y en el que nos mantenemos es bueno, agradable y perfecto, como dice Romanos, ¿no? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nuestra sabiduría es limitada, pero podemos confiar en Dios porque Dios es confiable. Este es el objetivo del libro de Eclesiastés. Después de plantearse un montón de preguntas sobre la existencia, decir, pero Dios es bueno, alguna explicación tiene que haber. Y algo bueno tiene que haber en todo esto. ¿Vale? Esa es la conclusión, o ese es el objetivo del libro, desmenuzar todo esto. Vivir con temor el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿vale? Esto también nos lo dicen en Proverbios. Si Dios no existe, bueno, aquí vamos a invertir un poquillo de tiempo. Pregunta, si Dios no existe, existencialistas ateos o agnósticos, si Dios no existe, ¿qué es el mal? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué? Lo dicen gente muy lista, pero gente muy lista que puede haber unos listos que dicen una cosa y otros listos que van a decir la contraria, seguro. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿El Parlamento de cada país que dice vamos a aprobar esta ley para que a partir de ahora esto es bueno? ¿O vamos a hacer una ley prohibiendo hacer esto? Esto está malo, esto está malo. ¿Cuántos son? ¿El 51% de diputados contra el 49% de diputados? Y a partir de entonces, socialmente, la ética que vivamos en un país, el bien y el mal está dicho por 51 votos a favor contra 49, por ejemplo. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Se convierte en un relativismo total. Además, los 51 diputados de hoy puede ser que dentro de 4 años pierdan y cambie otra vez a que los 49 sacan 2 votos más y entonces lo que estaba mal está bien y lo que está bien está mal. ¿Veis?
El bien y el mal, ¿quién lo determina? Al margen de que históricamente eso va cambiándose el criterio. Si Dios no existe, ¿qué es el mal? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué debemos ser justos o buenos con otros? ¿Por qué? Porque no puedo quitarle a alguien algo. Porque no puedo robar. Porque no puedo coger las manzanas de tu huerta o los tomates de tu huerta, que tú has estado currándote ahí todo un año. ¿Por qué no te lo puedo robar? Eso es comida, yo necesito comer, te los quito. No, pero es mío. ¿Es tuyo? Sí, es tuyo. ¿Por qué? La tierra es tuya, el planeta es tuyo. No, es que la propiedad. ¿La propiedad? ¿Qué propiedad? El planeta es de todos. No, pero esta parcela es mía. ¿Quién dice que es tuya? No, el registro de la propiedad. ¿El registro de la propiedad? ¿Eso quiénes son? Otros 4 que se han juntado contigo y que os habéis acordado de escriturar unos trozos de selva o unos trozos de tierra y que a partir de ese papel dicen que es tuyo. No, el planeta es mío también. ¿Veis? Es muy complicado establecer lo que está bien y lo que está mal si no tenemos una norma estable éticamente. Si no vamos a las religiones en general, ¿vale? Si no vamos los cristianos a la Biblia para saber lo que Dios dice que está bien y lo que está mal, todo es cambiante, todo es relativo. ¿Vale? ¿No es más lógica la selección natural? Antes comentábamos de Nietzsche. ¿Por qué no me voy a comer al pequeño? ¿Por qué no voy a abusar del inferior? ¿Por qué habremos de subir? El argumento antropológico o medioambientalista dice que todas las especies humanas tienden a la supervivencia. Por instinto, todos los seres vivos tienden a sobrevivir y se adaptan, ¿vale? Pero ha habido miles de especies de bichos en la Tierra y de plantas que han dejado de existir. ¿Por qué nosotros existimos? ¿Por qué tenemos que existir a toda costa? ¿Para qué existimos? Porque la tendencia innata es a sobrevivir y buscarnos la vida para sobrevivir y reproducirnos para que la especie nuestra sobreviva. Pero si desaparecemos como especie, el planeta seguiría funcionando perfectamente. Otros bichos, cuando había dinosaurios y ahora no lo hay, el planeta sigue. Si nosotros dejáramos de existir, el ser humano, el planeta seguiría. Con miles y miles de bichos y nosotros nos habríamos extinguido. ¿Qué hace que sigamos vivos? ¿Por qué? El argumento teológico es ¿por qué ese empeño en sobrevivir? ¿Qué ha hecho? Si Dios no existe, ¿qué hace que cada especie tenga ese impulso de querer sobrevivir? ¿Por qué no somos como piedras? ¿Quién ha puesto ese mecanismo de supervivencia, de esfuerzo para sobrevivir? Si todos somos átomos de hidrógeno, carbono y oxígeno, básicamente, ¿cómo esos 3, 4 componentes que tenemos en el cuerpo, al configurarse, existencialismo ateo, qué piensa mi átomo de carbono o de oxígeno o de hidrógeno para querer sobrevivir? Un átomo, una molécula, ¿qué piensa? Nada piensa. ¿Por qué tenemos ese impulso de sobrevivir? Seres humanos y animales y plantas, ¿vale? Algo hace, ese argumento teleológico es algo hay, a esto llega Immanuel Kant como el argumento más objetivo de la existencia de Dios, algo hay en los seres vivos
que no tiene explicación desde el materialismo. Ese impulso a sobrevivir, cuando si todo es materia, no tiene explicación. No tiene explicación. La explicación más razonable es que Dios lo ha puesto. Bueno, aquí, según algunos, parece una profecía en el capítulo 9 de que esa ciudad está sitiada por un gran ejército y hay un pobre hombre sabio en la ciudad que da la idea de cómo salvar a la ciudad, ¿no? Y esto lo mete aquí Salomón como cuña. ¿Y a qué nos recuerda eso? A Jesús, ¿no? Menospreciado, además. Menospreciado el pobre, olvidado, que en cambio salva a la ciudad. Bien, por último, el Evangelio nos permite recuperar y perseguir el sabio diseño de Dios. Solamente cuando el ser humano retorna, vuelve a acercarse a Dios, es cuando el plan inicial antes de la caída del Génesis existía, es cuando el ser humano entiende por qué existe, para qué existe, cómo existe. ¿Vale? Habrá un juicio final, ¿vale? Habrá un juicio final, que eso lo va a tratar Eclesiastés en el capítulo 12, en el siguiente, y Dios hará que todas las cosas sean hechas nuevas y las recolocará. Lo que ahora es incomprensible y no razonable y no funciona, esta existencia rota y sin sentido, será recolocada. Pero nosotros somos privilegiados porque sabemos que eso es a partir de la segunda venida, la nueva Jerusalén, la eternidad perfecta, la separación de los justos de los injustos, ¿vale? Para quien no crea eso, este mundo es un sentido, es un sinsentido, ¿vale? Apocalipsis, bueno, finalizo con esto. Apocalipsis 21, 1-5 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la nueva tierra pasaron y el mar ya no existía más. El dolor, el sufrimiento, simboliza el mar, ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, bla, 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 bla. ¿Veis? Aquí está la reconducción de la existencia humana. Aquí está la reconducción. Bueno, y nos dividimos como estáis. Unos, centro y derecha, para no movernos. Izquierda, centro y derecha.